Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Tan natural como respirar. Extracto de un relato histórico de la democracia galáctica colectiva y las especies en ella. Un pasaje escrito como lo contó el ex representante del sillón del Imperio Quinte. Solo habían pasado 5 años desde que la especie conocida como humanidad obtuvo un sillón en la democracia galáctica colectiva como nuevos ciudadanos. A diferencia de otras civilizaciones recién descubiertas de tipo 0 y tipo 1, la humanidad pasó por un proceso lento y discreto de elevación, con solo pequeñas comunidades de científicos e ingenieros teniendo alguna interacción con la especie naciente. Así que, cuando de repente aparecieron en el escenario galáctico a gran escala, casi completamente independientes y ya en proceso de colonizar otro sistema estelar, la reacción de la mayoría de los miembros del colectivo fue una mezcla de shock, sospecha y mucho interés. El día de la inducción oficial de la humanidad en la democracia galáctica colectiva, el representante de la recién formada Unión Terrana fue sometido a un interrogatorio extenso por parte de otros representantes sobre temas que iban desde las intenciones de la Unión Terrana respecto a la expansión territorial y económica, hasta su postura sobre las relaciones diplomáticas más estrechas con otros miembros, y de hecho, lo que el representante pensaba eran los mayores logros de la humanidad. La humanidad como un todo es una especie pacífica. Somos de muchas culturas, pero todas valoramos profundamente la libertad y la felicidad. Somos una especie intensamente social y probablemente buscaremos relaciones cercanas con las otras especies del colectivo, tanto diplomáticas como personales. Nos enorgullecemos de nuestras diversas culturas, nuestro arte, nuestra música y nuestras instituciones científicas y matemáticas. Amamos profundamente y lamentamos aún más profundamente. Agradecemos a la democracia galáctica colectiva por traernos a las estrellas y solo pedimos espacio para crecer y convertirnos en un miembro digno de esta gran democracia. Casi de inmediato, los humanos comenzaron a migrar hacia la galaxia en búsqueda de trabajo, exploración o casi cualquier otra razón. Durante casi 3 años, en cualquier lugar donde un humano se asentara, se convertía en el principal objeto de interés para cualquier población con la que decidiera mezclarse. Casi siempre surgía la pregunta, ¿cómo definirías a la humanidad? Las respuestas que daban los diversos humanos eran muy similares. Algunos hablaban sobre sus grandes maravillas culturales y arquitectónicas. Otros hablaban de sus pioneros matemáticos y científicos, ya que la velocidad de desarrollo de su especie en esos campos era casi inaudita, incluso antes de su elevación. A veces, aquellos que habían sido criados en la Tierra antes de migrar hablaban sobre la majestuosidad y esplendor de su mundo natal. El consenso general entre los miembros de la comunidad galáctica era que la humanidad era casi completamente inofensiva, más pequeña que el promedio galáctico en términos de tamaño. Cada humano era educado hasta el extremo y casi demasiado ansioso por ayudar y acomodarse a sus vecinos. Los Erxtora, una especie antigua y militarista cuya sociedad dependía del trabajo casi esclavo de sus estados vasallos, vieron esto y creyeron que la humanidad sería una presa fácil para someter. Comenzaron a guiar lentamente a la Unión Terrana hacia su trampa, un método probado y exitoso durante milenios. Otros miembros de la comunidad podían ver las señales o sabían lo que estaba sucediendo por experiencia, pero las leyes arcaicas que los Erxtora habían establecido hace mucho tiempo les prohibían intervenir. El aumento del estrés burocrático y diplomático entre las dos especies miembros, los aumentos en las tarifas comerciales, políticas fronterizas y de migración más restrictivas por parte de los Erxtora, y un interminable flujo de quejas de los ciudadanos Zergstora en el territorio de la Unión Terrana pusieron el escenario para el golpe final en el plan de los Zergstora.
En el día del 5º aniversario de la aceptación de la humanidad en la democracia galáctica colectiva, un día en el que la humanidad y el resto de la galaxia deberían haber estado celebrando tal hito, el representante de los Zergstora lanzó su último asalto sobre la humanidad frente a todos los representantes del colectivo. Se impusieron multas exorbitantes por agravios menores o completamente inventados, zonas sin acceso, tarifas opresivas, un cese total del comercio y la negativa a devolver a los humanos atrapados en el territorio Extora. Todo esto contra el representante de la Unión Terrana. Los aliados de los Zergstora también impusieron estrictas restricciones al comercio y los viajes, y los Zergstora lograron intimidar a algunas especies miembros más pequeñas para que hicieran lo mismo. La humanidad quedaría casi completamente aislada del resto de la comunidad galáctica, con pocos aliados dispuestos a ponerse en la línea de fuego junto a ellos. El representante de la Unión Terrana suplicó al representante de los Extora y a la propia colectividad que aflojaran las imposibles restricciones que se estaban imponiendo sobre la humanidad, pero no hubo respuesta. La colectividad, los Extora y la humanidad sabían que solo quedaban dos opciones: o la Unión Terrana se convertía en un estado vasallo de los Zergstora, o declararían la guerra. El representante de la Unión Terrana se levantó en el centro de los representantes del colectivo, miró directamente al representante de los Zergstora y declaró con calma: La Unión Terrana, Estado miembro de la democracia galáctica colectiva, por la presente declara formalmente la guerra al Estado miembro de los Zergstora. La guerra duró un total de 3 horas. En ese momento, yo era el representante del Imperio Quinte y estaba en las grandes cámaras del colectivo cuando comenzó la guerra, por lo que no pude ver las batallas mientras ocurrían. Según lo que me han contado los sobrevivientes y testigos presenciales, tan pronto como el representante de la Unión Terrana declaró la guerra, la flota principal de la Marina Extora salió directamente al sistema solar, hogar de la Tierra y lugar de origen de la humanidad. Inmediatamente, la flota fue atacada por todo tipo de armas: cabezas nucleares, grandes masas de metal aceleradas a velocidades cercanas a las relativistas, incluso chorros de plasma extraídos de su propia estrella y dirigidos hacia los enemigos de la humanidad. Tal fue la ferocidad del asalto que la flota principal de la Marina Extora se vio obligada a retirarse o a arriesgarse a una destrucción segura. Simultáneamente, a la defensa del sistema hogar de la humanidad, se lanzó una ofensiva por parte de los 4 sistemas coloniales de la Unión Terrana. Casi todos los mundos militares, operaciones mineras, astilleros de manufactura y estaciones de comunicación de los Zergstora fueron atacados de manera sincronizada, sin permitir a los Zergstora ni un momento para reagruparse y evaluar sus pérdidas. Tal fue la magnitud de la destrucción que se estimó que perdieron el 70% de su poder militar en el transcurso de esas 3 horas. Yo seguía sentado en las grandes cámaras cuando la noticia llegó a los representantes de la colectividad de que los Zergstora se rendían de inmediato y levantarían todas las sanciones impuestas a la humanidad. Las cámaras quedaron en silencio, tratando de procesar el hecho de que la humanidad, que habíamos considerado inofensiva, había derrotado completamente a una especie tan antigua como los Zergstora en solo 3 horas. La misma raza que casi cantaba alabanzas a su cultura y a sus proyectos pacíficos cada vez que le preguntaban por sus mayores logros. Mucho después, cuando todos los asuntos urgentes fueron atendidos y los representantes comenzaron a salir de las grandes cámaras, me acerqué al representante de la Unión Terrana. Estaba de pie a un lado de las cámaras, con lo que supuse era una expresión despreocupada en su rostro, mientras todos los demás representantes le daban un amplio margen de espacio. No lograba reconciliar en mi mente cómo una especie tan pacífica había logrado derrotar a una de las mayores potencias militares de la galaxia. Le pregunté al representante cómo había sido esto posible. ¿Por qué la tecnología para causar violencia y destrucción a una escala nunca antes vista
no se consideraba uno de sus mayores logros. La respuesta del humano me sorprendió profundamente. No lo es. Luchamos con todas nuestras fuerzas por traer más paz a este mundo, para preservar y honrar nuestras muchas culturas, para descubrir aún más sobre el funcionamiento del universo. Por eso son nuestros mayores logros. Pero para la humanidad, la violencia es tan natural como respirar. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.